Leonela Soto, soy estudiante del quinto trimestre de Psicología. Mi grupo está conformado por Stephanie Scorche, Joana Ramírez, María Rojas y mi persona. Hoy vamos a hablarles sobre lo que es el conocimiento, los tipos de conocimiento, los planos de conocimiento, entre otras cosas. Y voy a comenzar con decir que para cualquier investigador, ya sea de la rama de la medicina, la rama de las leyes, la rama de la arqueología puede ser también, o de la psicología, es sumamente importante saber lo que es el conocimiento y de qué forma puede obtenerlo, para así poder realizar una investigación de calidad. El investigador está en busca de la verdad y debe tener sus 5 sentidos al 100% para poder encontrarlo. ¿Qué es el conocimiento? Constantemente el mundo que nos rodea nos envía estímulos que son captados por nuestros 5 sentidos. Nuestros 5 sentidos son la vista, el olfato, el gusto, el tacto y la audición. Estos estímulos son convertidos en pequeños impulsos eléctricos que son captados por un órgano muy importante que es el cerebro y nos permite percibir nuestro entorno, es decir, lo que nos rodea, las personas, la naturaleza, todo. Constantemente percibimos estos impulsos, pero cada vez que los percibimos, captamos nuevos datos sensoriales que van siendo ordenados y creando una información. Esta información no es utilizada, al menos de que sea muy importante para la persona, que le haya causado algún impacto o que la persona la necesite. Nosotros recordamos cosas gracias a nuestra memoria. Y esta información puede ser aprendida o adquirida, pasando a ser parte de nuestro conocimiento. Entonces podemos decir que el conocimiento es un conjunto de datos o información que almacenamos en nuestra memoria para luego utilizarla o aprovecharla. Pero cabe destacar que no toda información que es memorizada es un conocimiento, ya que para que sea un conocimiento se necesita poner en práctica. Es decir, una persona que aprenda a manejar y le enseñan a manejar, pero no lo ponga en práctica, no se puede considerar como un conocimiento. En cambio, una persona que le enseñan a manejar porque tiene un carro y lo va a manejar todos los días y lo maneja todos los días, eso se considera como un conocimiento. También una persona que aprenda a cocinar, que la enseñen a cocinar, le den las herramientas y ella obtenga el conocimiento y lo aplique todos los días porque necesita cocinar en su casa, eso lo consideramos como un conocimiento. La ciencia cree que para alcanzar un conocimiento no solo debe ser válido desde el punto de vista lógico, sino que también debe ser comprobado desde un método científico, es decir, tiene que ser comprobado por alguna persona que haga algún experimento con ese método, con ese conocimiento y que desde ese punto de vista sea válido. Mi nombre es María Angélica Rojas, estudiante de la licenciatura en la especialidad de Psicología en la Universidad Yacamú, cursante de la asignatura Introducción a la Investigación. En esta oportunidad abordaré los puntos como planos de conocimiento y conocimiento empírico. Para iniciar, puedo decir que los planos de conocimiento nos ayudan en la percepción y el registro de la relación que existe entre el sujeto. Es todo ser que tiene la capacidad de raciocinio.
y el objeto conocido, estableciendo explicaciones generales o particulares sobre esos objetos que conforman su realidad. Desde el punto de vista ontológico, los planos del conocimiento se ocupan del estudio de todo aquello que es, cómo es, qué es lo que lo ha hecho posible, ocupándose de la definición de lo que es ser y lo que no es. En lo epistemológico, ese plano es el que busca describir las características de las orientaciones más importantes de la historia, del conocimiento humano. Mientras que en el plano metodológico se analizan métodos y técnicas empleados en el desarrollo de esta actividad, abogando por la necesidad de la integración de los métodos cuantitativos y cualitativos. Y en lo axiológico, los planos del conocimiento implican la noción de elección del ser humano por los valores morales, éticos, estéticos y espirituales. En consecuencia, los planos del conocimiento se conciben como herramientas que nos permiten realizar una investigación más efectiva y precisa. Ahora bien, sobre el punto del fenómeno del conocimiento, se puede inferir que este es visto por un conjunto de autores como aquella información producida por el hombre para su beneficio, la cual puede ser popular u obteniendo por mecanismos diferentes. Por lo tanto, en el marco de los aspectos formales de la investigación, se tiene que algunos autores han discutido si la razón o la experiencia son las fuentes del conocimiento. De aquí que hayan emergido doctrinas filosóficas clasificadas como el racionalismo, el criticismo y el empirismo, sobre el cual nos enfocaremos ahora. Por cuanto resulta que el empirismo está manifestado como el conocimiento derivado de la experiencia. De él han surgido principios, leyes e hipótesis. Sus principales exponentes son Francis Bacon, John Locke y David. La misma es una doctrina que produce conocimiento por aprendizaje y por experiencia, con explicaciones relacionadas a las razones del ser y de las cosas y de los hombres, centrándose en experiencias cumplidas al azar y circunstancias de la vida, el saber de otros, tradiciones de la colectividad o de la doctrina de una religión. Sin embargo, pese a su concesión, esta corriente hasta la fecha es considerada por otros autores como el conocimiento vulgar, por derivarse. Soy Stephanie Scorza y yo les voy a hablar sobre el conocimiento científico. Es un conjunto de saberes obtenidos por estudios rigurosos, verificables y sustentables, en evidencia para obtener un resultado bueno de acuerdo a la realidad. Dicho conocimiento se obtiene siguiendo los siguientes pasos del método científico, que es la observación, es la investigación,
de recolección de datos de temas e investigación confiable. Ahora vamos con la proporción, que es lo que vamos a estudiar durante el proceso. Luego con la hipótesis, que es investigar lo que queremos comprobar para demostrar su posible validez. La verificación y experimentación es probar o desechar la hipótesis mediante la experimentación o investigación confiable. La siguiente es demostración o verificación de la hipótesis. Se analiza si es correcto o incorrecto lo verificado. Luego, de último, vamos con las conclusiones, que son los resultados teóricos científicos mediante la aplicación del mismo. Después de todo esto, vamos con un resumen del método científico. Es utilizado en las áreas de química, biología, física, matemática, fisiología y psicología. Para su credibilidad, conocimiento y descubrimiento científico para el beneficio de todos. Ahora vamos con la noción del sujeto, que es la organización biológica cognitiva de exclusión de identidad y otros, la cual está asociada al yo, al ello y al ser, con pensamiento capaz de unir conceptos cerrados. Debemos alejar de nuestros pensamientos los principios de separación y reducción del pensar del sujeto. Morin propone abordar la noción del sujeto de una manera científica y no metafísica, proponiendo una definición biológica que corresponda a la lógica misma del ser vivo. Existen dos niveles de subjetividad, que es la afectividad y la conciencia. En la afectividad es el único rasgo constitutivo del sujeto, porque corrientemente cuando decimos que algo es objetivo, aludimos que está ligado a las emociones y los sentimientos. Diferente que la conciencia, que es el segundo aspecto del ser humano, puesto que está ligado al lenguaje y a la cultura, el individuo sujeto puede tomar conciencia de sí mismo a través del instrumento de objetivación, que es el lenguaje. Ya hemos culminado con mi parte de la exposición y ya los dejo con mi siguiente compañera. Gracias. Buen día, mi nombre es Joana Ramírez, soy estudiante del cuarto trimestre de licenciatura en Psicología en la Universidad de Yacambú. El día de hoy les voy a estar exponiendo un tema relacionado con la temática del conocimiento. Este es correspondiente a la materia Introducción a la Investigación, unidad 2. Los puntos a tratar por mi parte son dos conceptos importantes dentro del proceso de conocimiento, como lo es el sujeto y el objeto. Y también vamos a conversar sobre lo que es el sujeto y el objeto en relación a la investigación científica. Comenzando con el punto de sujeto-objeto, tenemos que el proceso del conocimiento puede concebirse como una relación de singular complejidad entre el concepto de sujeto y el concepto de objeto. Entendemos por sujeto a la persona o grupo de personas que se encargan de generar o de obtener el conocimiento. El conocimiento es siempre conocimiento para alguien, pensado por alguien, en la conciencia de alguien. Es por esta razón que no podemos pensar en el conocimiento sin pensar en el sujeto. Así pues, de la misma manera, hablamos de que existe el conocimiento de algo, de alguna cosa, ya sea de un elemento abstracto, ya sea de una proposición lógica, de algún elemento material o incluso de la misma conciencia. En este caso, todo lo que se estudia es lo que se conoce como objeto, que sería el objeto del conocimiento. La relación que se articula entre ambos conceptos, entre lo que es el sujeto y el objeto, resulta de manera dinámica y variable. Dinámica
porque no se establece de una manera constante, sino que se va adquiriendo a través de aproximaciones. Y variable porque depende de la actitud del sujeto investigador y de las características del objeto estudiado. En el proceso del conocimiento es importante que el sujeto se coloque frente al objeto como externo a él para poder estudiarlo. En las situaciones donde el objeto de conocimiento, en este caso, es la conducta del mismo sujeto investigador, resulta complejo el proceso de estudio, razón por la cual, en este caso, el sujeto debe objetivarse. Es como especie de desdoblarse de su papel como sujeto o como investigador para poder ser un objeto de conocimiento. Ahora bien, conversando sobre el punto número 2, donde se establece objeto-sujeto en el contexto de una investigación científica, es importante tener presente la relación de ambos términos, ya que cuando se emprende un proceso de investigación, la relación entre ambos términos es lo que da la direccionalidad sobre la cual abordar el proceso de captura del conocimiento de la realidad y permite ubicar en un contexto, desdoblarse de su papel como sujeto o como investigador para poder ser un objeto de conocimiento. Ahora bien, conversando sobre el punto número 2, donde se establece objeto-sujeto en el contexto de una investigación científica, es importante tener presente la relación de ambos términos, ya que cuando se emprende un proceso de investigación, la relación entre ambos términos es lo que da la direccionalidad sobre la cual abordar el proceso de captura del conocimiento de la realidad y permite ubicar en un contexto, bien sea físico o abstracto, el tipo de investigación que se va a realizar. Es por esta razón que, aun cuando ya anteriormente hemos definido el concepto de sujeto y de objeto, en este aspecto particular, para lo que es una investigación, decimos que en una investigación científica, decimos que el sujeto se refiere a toda persona que desde su individualidad busca conocer cualquier aspecto de la realidad que desea investigar. Por otra parte, el objeto de investigación se refiere a todo ser existente, ya sea en la sociedad, en la naturaleza, ya sea animado o inanimado, que busca dar respuestas a las interrogantes que tiene el sujeto investigador. Asimismo, dentro de un proceso de investigación debemos identificar un concepto adicional, que es el problema. El problema está en referencia a lo que es el objeto. Esto ocurre en el caso, por ejemplo, de un biólogo que busca estudiar o investigar sobre la contaminación de un lago. El ejemplo es que el objeto de estudio o de investigación es el lago, mientras que el problema es la contaminación que tiene ese lago. En el caso de un sociólogo que estudia la inseguridad de una ciudad, digamos que ese es el problema y el objeto de estudio es la población que origina ese problema. Y así sucesivamente. En este caso decimos que el objeto es el elemento específico donde se desarrolla el problema. Dentro del campo de la metodología de la investigación, el objeto se clasifican en objetos de la naturaleza inanimada, objetos de la naturaleza viva, objetos de la sociedad humana, y estos a su vez se dividen en grupos primarios y grupos secundarios. En fin, el objeto lo constituyen todos los elementos considerados a investigar, mientras que el sujeto es el individuo que se encarga de investigarlo, de forma sistematizada y científica para poder evaluarlo dentro de un contexto de su propia realidad. Por último, toda persona que desea iniciar un proceso de investigación debe reconocer la relación existente entre lo que es el objeto y el sujeto para poder abordar de manera científica el fenómeno a investigar. Esto es, ubicándose desde su propia individualidad y la realidad del sujeto que va a investigar, haciéndolo de una forma objetiva y científica. Así pues, concluyendo esta presentación sobre lo que ha sido el conocimiento y los diferentes tipos de conocimientos existentes, así como la relación de sujeto-objeto relacionada con la investigación científica,
podemos decir que el conocimiento es el proceso mediante el cual se relaciona el sujeto que conoce a través de sus sentidos al objeto que es percibido o que es conocido. Que tenemos tres planos de conocimiento: el ontológico, el epistemológico y el metodológico. En el caso del ontológico se refiere a la manera de cómo concibe el investigador la naturaleza de lo que estudia. En el caso del epistemológico se refiere a la relación entre lo que es el investigador y el objeto de estudio y la generación sistemática de conocimiento. Y el metodológico está relacionado a cómo puede ser conocida la realidad social. Por otra parte, decimos que el conocimiento empírico está relacionado con todo lo que se aprende por experiencia, ya sea por igual experiencia de otro, por conocimiento de la colectividad, ya sea a través de lo que es la doctrina de una religión. Y en el caso del conocimiento científico es todo aquello que se aprende de manera sistematizada, organizada, con fundamentos basados en leyes y normas específicas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que haya llegado a ustedes con total claridad y agradecidos por su atención.